Vamos a iniciar y creo que ya estamos una gran parte o la mayoría y a los demás compañeros que se vayan incorporando en el transcurso de la clase. Siempre una disculpa por los inconvenientes, hemos tenido acá problemas con la energía eléctrica y pues cuando se va la energía pues no hay internet tampoco y por si en algún momento se puede llegar a perder la conexión. eh, Hemos tenido aquí problemas de muchos apagones, entonces por favor, eh, de antemano agradezco su comprensión. Igual siempre, como la vez pasada que tuvimos ese inconveniente, voy a tratar de grabar siempre y colocarles los fragmentos si es que llega a suceder de las grabaciones del curso para que ustedes no se pierdan nada y ustedes puedan tener ahí las grabaciones como siempre. Entonces, me da mucho gusto saludarlos. Espero que hayan disfrutado su descanso, eh, que la hayan pasado en familia, que la hayan pasado bien, con salud, con paz. Y me alegro mucho de poder tenerlos acá. ¿Se recuerdan en dónde nos quedamos? ¿Se recuerdan dónde nos quedamos? Si no me recuerdo, empezamos a ver el muestreo, ¿verdad? Sí, licenciado, solo colocamos el título. Ok. Por favor, me indican si pueden visualizar mi pantalla. La presentación en pantalla completa. Ok, bueno. Hoy ya vamos a adentrarnos en la parte teórica de lo que es el muestreo. Yo vamos a ir tal vez un poco rápido para que espero nos dé tiempo de entrar a algunos temas prácticos y ya empezar a ver temas de normativas para poder compartirle formatos para que ustedes vayan viendo cómo es una planificación, una carta de responsabilidad, una carta de aceptación del encargo de auditoría. eh, una evaluación de control interno, cómo se realiza un muestreo simple, con fórmulas estadísticas o con base a algún criterio definido en la planificación de auditoría. Entonces vamos a tratar la manera de llegar hasta ahí. Entonces les voy a pedir su apoyo para que ustedes vayan siempre pendientes, anotando, eh, siempre eh, eh, su participación es muy importante en cuestiones que no vayan comprendiendo. Pueden activar su micrófono en cualquier momento, ustedes ya lo saben, y con mucho gusto se le van a atender todos los cuestionamientos, preguntas, dudas que les vayan surgiendo. Eh, ¿Sí me escuchan bien? Sí. Entonces, antes de entrar con el tema de muestreo de auditoría, pregunto, ¿hay alguna duda de los temas que hemos visto anteriormente? ¿Estamos claros hasta el momento? Adicionalmente, yo les había indicado que les iba a subir una tarea el sábado pasado, sí, el sábado pasado. Ya no se las subí porque dije yo mejor vamos a tener este parón de todo y retomamos ya hoy. Ya más tarde o mañana ya va a haber algunas actividades, tanto en auditoría como en contabilidad. Pues en contabilidad ya vamos a hablar de eso. eh, para que vayamos retomando ya nuevamente nuestras actividades académicas. Por eso no, ya no les cargué ninguna actividad para que
ustedes pudieran disfrutar también su tiempo de recreación y que no siempre hay estos descansos, ¿verdad? Entonces, para que podamos tener ahí ese tiempo para nosotros. Ahora bien, no hay dudas con los temas anteriores, vamos a entrar a lo que es el muestreo de auditoría, cuestiones técnicas, teóricas con relación a la metodología, a la estrategia y a la eficiencia del muestreo. Porque ya entrando en lo que es el muestreo, pues en la auditoría uno de los mayores retos es que no es posible revisar todo, ¿verdad? Anteriormente yo les decía que no podemos revisar el 100% de la documentación que las empresas que se están sometiendo a una evaluación no generen. Por ejemplo, hay empresas que pueden generar 2000 facturas, 1000 facturas en 6 meses o durante el año y dependiendo del trabajo de auditoría que se esté realizando, no nos damos abasto para poder revisar toda esa documentación. Entonces, el muestreo existe específicamente para no ahorrarnos tiempo, sino que para disminuir esa carga de trabajo que sería revisar la totalidad de la muestra, que hay algunos casos en que sí se debe de hacer, pero ya cuando hay indicios fuertes de que pueda haber existido alguna anomalía muy significativa, ¿verdad? Pero ya son casos muy, muy extremos. Pero por lo general, por ejemplo, con las facturas de ventas no se revisa el 100% de las ventas. Se establece ciertos parámetros para poder determinar qué cantidad de documentos vamos a revisar y qué nivel de confianza le vamos a dar. Ustedes ya llevaron el curso de estadística, ustedes ahí vieron temas de muestreo, de probabilidades, de sesgo. Entonces, todos esos temas son aplicables al muestreo de auditoría estadístico, porque hay un muestreo que también es por criterio, pero ese criterio también tiene una base técnica, ¿verdad? Que es el tema de la materialidad y la relatividad. Entonces, dependiendo en dónde nosotros tengamos nuestros objetivos planteados o nuestro enfoque o el alcance de la auditoría, con base en ese tema técnico, vamos a determinar qué vamos a revisar, qué documentos vamos a revisar o qué muestra vamos a tomar para poder verificar si los registros están bien, ver temas de control, entre otros. Entonces, como les decía, no es posible revisar el 100% en muchas de las ocasiones, especialmente cuando hay empresas que tienen un alto volumen de transacciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde el muestreo nos surge a nosotros como una herramienta que nos permite seleccionar una parte representativa del total para poder evaluar de una manera eficiente. Recuerden que cuando nosotros emitimos una opinión vamos a hablar sobre razonabilidad, ¿sí? Que no es una certeza, ¿ya? No estamos diciendo que el 100% de las cosas está bien, no. Nosotros nos vamos a basar en lo que vamos a revisar. Pero sí debemos de tener una buena base de muestra para poder sustentar nuestra opinión, ¿verdad? En algunos casos, y personalmente me ha pasado que se ha tenido que ampliar la muestra después de un análisis porque ya cuando se llega a la conclusión, la evidencia obtenida o la revisión de la muestra que se había planificado en un inicio no es suficiente para sustentar la opinión. Entonces se amplía, se hacen trabajos supletorios, otro tipo de pruebas para poder soportar la opinión que se va a dar. En algunos casos se ha tenido que cambiar o modificar la opinión derivado a que cuando se amplía la muestra surgen más cuestiones, ¿verdad? Entonces, pónganle que se les iba a dar una opinión limpia y cuando se amplía la muestra porque no hay evidencia suficiente y adecuada para poder soportar la opinión y se sigue revisando, entonces ya puede ser una opinión con salvedad porque en esa muestra ampliada se detectaron algunas cuestiones de control, algunas cuestiones, errores de los registros, entre otros, y eso puede modificar la opinión, incluso puede llegar a una opinión negativa, ¿verdad? Entonces, como hemos hablado, siempre tenemos el riesgo de auditoría, de que podamos emitir una opinión equivocada. Pero una buena planificación, porque desde ahí podemos establecer el tipo de muestreo que vamos a realizar, nos va a ayudar a poder disminuir ese riesgo. Entonces,
El objetivo acá es que a partir de lo que se analiza en esa muestra, nosotros podamos inferir conclusiones sobre el conjunto completo de los estados financieros, manteniendo un nivel de riesgo aceptable, ¿verdad? Porque el riesgo, como hemos hablado, no lo podemos desaparecer. Lo podemos mitigar, lo podemos disminuir o lo podemos mantener en un nivel tolerable. Entonces, en la práctica eso va a implicar tomar decisiones importantes, como qué tamaño de muestra utilizar, qué elementos vamos a seleccionar, cómo vamos a interpretar esos resultados que vayamos obteniendo. Entonces, por eso el muestreo no es solo una técnica operativa, sino una parte muy fundamental del juicio profesional del auditor, ya que de su correcta aplicación depende la validez de las conclusiones o del dictamen de auditoría, ¿verdad? Porque a través del muestreo es donde vamos a obtener la mayor parte de evidencia, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario que ustedes quieran realizar, saben que lo pueden hacer. Ok. Cuando nosotros hablamos de muestreo en auditoría, nos estamos refiriendo a una técnica. Sí, eso ya lo hemos hablado. Una técnica que nos permite trabajar con una parte de la información, pero con el objetivo de sacar conclusiones sobre el total de todos los datos que vamos a tener. La NIA 530, la NIA 530 define el muestreo como la aplicación de procedimientos a menos del 100% de los elementos de una población, ¿sí? Es decir, no vamos a revisar todo el universo de datos, sino que solo una parte seleccionada, ¿verdad? Esto es terminología de estadística. El universo va a ser la totalidad de los documentos en nuestro caso, y nosotros vamos a seleccionar una pequeña población de determinados rubros y de esa población lo vamos a reducir todavía más a una muestra, ¿sí? Para poder verificar esa documentación y definir si eso nos va a ayudar a sustentar nuestra opinión. Ahora, aquí hay varios conceptos importantes. Primero, ¿qué es una población? ¿Verdad? Vamos a repasar un poquito el tema de estadística. Población va a ser el conjunto total de datos que se quiere analizar. Por ejemplo, todas las facturas de ventas de una empresa en un año, ¿verdad? Eso puede ser una población. Luego viene que es una muestra, ¿sí? La muestra va a ser un subconjunto de esa población, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en la imagen que hay un universo que está compuesto por los puntos azules, pero nuestra población o nuestra muestra va a ser únicamente estos, ¿sí? De todo este universo que no nos vamos a dar abasto revisar, solo vamos a seleccionar unos cuantos para poder verificar, ¿verdad? Ya en el camino se puede ir corrigiendo para determinar si es necesario ampliar la muestra, ¿verdad? O corregir algunos aspectos del cálculo de la muestra. Entonces la muestra va a ser un conjunto de esa población o de ese universo, o es decir, una parte de esas facturas que vamos a seleccionar para poder revisar. Entonces, ¿qué nos permite el muestreo? Como lo ven en su pantalla, nos permite eficiencia. El muestreo hace que la auditoría sea operativamente posible, ¿sí? Porque revisar el 100% de las transacciones no solo sería tardado, sino que también innecesario en muchos casos, ¿sí? Porque ya con el expertise del profesional de auditoría puede, con base a su juicio, puede determinar, bueno, no nos vamos a entrar tanto en el inventario, vamos a hacer el conteo físico y vamos a revisar algunos CARDEX aleatorios para poder determinar si hay registros erróneos o no, ¿verdad? Entonces nos va a permitir eficientar nuestro trabajo, porque entre más tardado sea el proceso de auditoría, más costo le implica a la empresa evaluada. Pues recuerden que nos están pagando por revisar y nosotros ponemos un determinado tiempo, pero si nos tardamos más, ese tiempo se cobra, ¿verdad? El tiempo que se amplía no es gratis, el tiempo siempre se va a cobrar, porque el principal capital en casos como el nuestro, que es puro conocimiento técnico, lo que se cobra es el tiempo más que todo,
¿sí? El tiempo que van a invertir en ir a la empresa a entrevistarse con los colaboradores, a recabar evidencia, a revisar documentos, el tiempo que se van a tomar analizando la información, el tiempo que se lleva la elaboración del informe, la elaboración de los papeles de trabajo, las reuniones con la junta directiva para ver determinados temas o para conseguir información. Entonces todo es tiempo y se trabaja bajo un cronograma de trabajo, valga la redundancia. Entonces, si nosotros no cumplimos ese tiempo o por situaciones adversas el tiempo se amplía, obviamente el costo se va a elevar y eso tampoco le conviene a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, siempre manteniendo, siempre en los cronogramas de trabajo se deja un margen de holgura de ciertos días para poder maniobrar si es necesario, revisar un poco más y todavía tener tiempo dentro del presupuesto que se les había dado para el trabajo que se está realizando. Ahora, aquí entra un concepto técnico muy importante que es el de la eficiencia. ¿Sí? ¿Qué es la eficiencia? Es el uso óptimo de los recursos. Entonces significa lograr un buen resultado utilizando el menor tiempo y esfuerzo posible sin afectar la calidad del trabajo. Entonces acá nosotros entonces no trabajamos más, sino que trabajamos mejor, ¿sí? Trabajamos enfocados en algo. Ahora, también cuando hablamos de que la muestra representa el universo, este es el aspecto más delicado del muestreo, porque no basta con elegir cualquier grupo de datos. Entonces, aquí aparece otro término clave que es la representatividad, que es que la muestra refleje las características del total de documentos o del total de evidencia o de datos que se quieren revisar. Eso significa que la muestra se debe de comportar de manera similar a toda la población. Por ejemplo, si hay errores en la población o en el universo, es esperable que también aparezca en la muestra, ¿sí? O viceversa. Ahora, algo mucho más técnico pero muy importante, cuando el auditor usa muestreo, acepta que existe un riesgo de muestreo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que existe un riesgo de muestreo? La posibilidad de que la muestra no refleje correctamente el universo o la población. Es decir, puede pasar que justo los elementos seleccionados en nuestra muestra no muestren errores, ¿sí? Aunque sí existan en el total de datos. Por eso el muestreo no elimina el riesgo, pero sí lo reduce a un nivel aceptable mediante una buena selección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seleccionamos el muestreo, cuando hacemos muestreo estadístico, hablamos de algo que se llama nivel de confianza. ¿Qué tanta confianza le voy a tener a esta muestra que yo estoy determinando? Por ejemplo, desde nuestra planificación estratégica, nosotros podemos determinar, ok, la empresa facturó, tiene 2000 facturas de ventas durante el año. Ok, no vamos a revisar las 2000 facturas, sería mucho tiempo para poder revisar cada documento y todas las transacciones relacionadas a ese documento. Por ejemplo, la venta no solo es ver la factura de la venta, sino que ver que haya salido el material de bodega o ver que se haya prestado, verificar que se haya prestado el servicio, el ingreso del dinero, si el cliente pagó, si no pagó, ver que se haya registrado la cuenta por cobrar, ver que se lleven los controles de morosidad adecuados, ver que se le esté cobrando al cliente, aspectos de control de los procesos administrativos con relación a los créditos. O sea, no es solo ver la factura. Ah, bueno, se vendieron X cosas por 10,000 quetzales. Ok, está bien. Aquí está la factura. No. Implica mucho más procesos. ¿Me explico? ¿Van conmigo acá? Entonces, eh, el muestreo no nos va a eliminar el riesgo, ¿sí? Ninguna técnica, ningún procedimiento que nosotros apliquemos va a eliminar el riesgo. Lo que va a hacer es que si nosotros aplicamos procedimientos estratégicos adecuados, lo vamos a disminuir. Entonces, en muestreo les decía que se habla del nivel de confianza. Por ejemplo, cuando yo determino mi fórmula, yo voy a decir, ok, yo quiero un nivel de confianza del 95% y el otro 5% va a ser el error tolerable, ¿sí? Para que nos dé el 100%.
¿Ya? Entonces yo solo voy a permitir un porcentaje del 5% de error que voy a tolerar en mi muestreo. ¿Ya? Hablando de componentes de la fórmula para determinar la muestra. Entonces, de 2000 documentos puede que el resultado sea revisar 400 facturas o 250 facturas, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, también se hace se determina cuánto podría representar, se hace una proyección de cuánto podría representar ese 5% en valor monetario de error, para ver si puede ser significativo o no, para poder ir midiendo si ampliamos o no la muestra en función al nivel de confianza y el error tolerable que nosotros vamos a determinar para hacer nuestro muestreo. ¿Sí? Entonces, integrándolo todo, el muestreo no va a ser solo revisar menos, sino que va a ser aplicar una metodología donde se selecciona una parte de los datos, que es la muestra, y esa parte va a representar al total, al universo o la población, y se obtiene evidencia suficiente para poder tomar decisiones. También se controla el riesgo mediante algún criterio profesional, que es lo que les digo, el nivel de confianza y el error tolerable. Ahora, en palabras un poco más simples, pero sin perder el sentido técnico, el muestreo va a ser la forma en que el auditor trabaja con inteligencia, no con cantidad, asegurándonos que, aunque no veamos todo, podamos entender el comportamiento general de la información con un fundamento técnico profesional. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Sí? No sé si ustedes han visto el programa de MasterChef. A mí me gusta mucho una frase que utilizan ahí que dice menos es más, que se las coloqué acá en la imagen. Y a veces sí, a veces ni siquiera revisando la totalidad se nos pueden pasar un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la premura del tiempo de que hay que revisar no solo la factura, sino que todas las transacciones relacionadas a ese documento. Entonces, a veces menos siempre es más. Por eso el muestreo de la auditoría es muy importante, ¿verdad? Y al final, cuando se hace la junta de trabajo y la revisión de papeles de trabajo, se verifica que la muestra que se haya seleccionado haya sido adecuada. Si no, pues hay algún margen para poder operar y ampliar la muestra y revisar un poco más, ¿verdad? Aplicando otras pruebas, otras técnicas, otros procedimientos. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Por favor, si hay algo que no estén comprendiendo, activen su micrófono. Su participación para mí es muy importante, sobre todo para saber que les está quedando clara la información. También durante el transcurso de la semana les voy a enviar el material para que ustedes ya lo tengan, de conceptos, definiciones, y demás contenido. Ok. También hay diferentes tipos de muestreo, ¿verdad? Nosotros solo vamos a tocar dos tipos de muestreo, que es el muestreo estadístico y el muestreo no estadístico. Entonces, en cuanto a los tipos de muestreo, cuando el auditor aplica muestreo, no siempre lo hace de la misma forma, ¿sí? Como les dije, existen dos enfoques principales, el muestreo estadístico y el no estadístico. Estos dos conceptos los quiero en el glosario de términos, por favor. Ahora, la elección entre un tipo de muestreo u otro depende en gran medida del juicio profesional. Es decir, la experiencia, el criterio y la capacidad de análisis que el auditor tenga, ¿sí? En cuanto al muestreo estadístico, este tipo de muestreo se va a basar en herramientas matemáticas y probabilísticas. Acá es donde usamos fórmulas. La fórmula de muestreo, la fórmula de probabilidades, de sesgo, de intervalos, de límites, entre otras, ¿no? Y en cuanto a la probabilidad es la posibilidad de que un evento pueda ocurrir bajo condiciones medibles, ¿sí? Ahí cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado
Y eso permite que el auditor pueda medir el riesgo de muestreo. ¿Y qué es el riesgo de muestreo? ¿Qué tan probable es que la muestra no represente bien el total? ¿Sí? Eso también, por favor, en el glosario. El riesgo de muestreo en el glosario de términos. Ahora, en términos prácticos, este enfoque es un poco más técnico y estructurado porque permite incluso cuantificar el nivel de confianza de los resultados. Lo que les decía, nosotros vamos a determinar el nivel de confianza que vamos a tener en esa muestra. Y lo vamos a dejar plasmado en cálculos matemáticos. Ahora, el muestreo no estadístico, en este caso, el auditor no utiliza fórmulas matemáticas, sino que nos basamos o se basa la selección en nuestro criterio profesional, ¿sí? O en nuestro juicio profesional. ¿Se recuerdan qué es el juicio profesional? El juicio profesional va a ser la capacidad del auditor para tomar decisiones fundamentadas o con base en su experiencia y en su conocimiento, ¿sí? Ahora, aquí nosotros decidimos qué elementos vamos a revisar considerando factores como el riesgo, la importancia de las partidas o de los rubros y el conocimiento del negocio. Por eso el conocimiento del entorno del negocio es muy, muy importante. No solo para la evaluación de control interno, sino que para todos los procesos que nosotros hagamos, el conocimiento del negocio, el conocer los riesgos del negocio y la importancia de cada rubro de los estados financieros es esencial. Aunque no se mide el riesgo de una forma numérica acá en el muestreo no estadístico, sigue siendo válido si está bien fundamentado, ¿sí? No voy a decir, bueno, voy a revisar propiedad, planta y equipo solo porque sí. No, voy a revisar propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque ahí podemos revisar inventario, podemos revisar revaluación de activos, varias cosas que las depreciaciones se hayan calculado bien, porque las depreciaciones afectan el cálculo de impuestos, etcétera, ¿no? Podemos basarnos en varias cosas para poder determinar con base a un juicio técnico, profesional o personal del auditor qué muestra vamos a obtener o qué vamos a revisar, o cuánto vamos a revisar y hasta dónde vamos a revisar. Ahora, basado en juicio profesional, acá este punto es bastante clave, porque incluso cuando se utiliza el muestreo estadístico, el auditor debe tomar decisiones importantes, como cuáles, qué población analizar, qué tamaño de muestra utilizar y qué tipo de procedimientos va a aplicar. Es decir, la técnica puede ser matemática, pero la decisión sigue siendo humana, ¿sí? Con base en datos o en cálculos. ¿Me explico? Algo muy importante que deben entender es que no existe un tipo mejor o peor en todos los casos, ¿sí? El auditor selecciona el tipo de muestra según su nivel de riesgo, según la complejidad del área o del rubro y según los recursos que tenga disponibles. En conclusión, el muestreo puede ser técnico o estadístico o basado en un criterio, que es el no estadístico, pero en ambos casos el auditor debe asegurarse de que la muestra le permita obtener conclusiones confiables sobre la población o el universo de datos. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas acerca de los tipos de muestreo? ¿Estamos bien? Okay. Ahora, el riesgo de muestreo. Esto por favor también en el glosario. El riesgo de muestreo es cuando el auditor utiliza muestreo automáticamente, está aceptando que existe un cierto nivel de incertidumbre. Y a eso se le llama riesgo de muestreo. Porque se define como la posibilidad de llegar a una conclusión incorrecta. El riesgo de muestreo siempre, todos los tipos de riesgos siempre van a estar ligados al riesgo de auditoría. Porque siempre lo vamos a definir como la posibilidad de llegar a una conclusión incorrecta. Y debido a que no se revisa el 100% de la información, sino que solo una pequeña parte. Ahora, este riesgo no es único, sino que se presenta principalmente en dos formas. Primero, la aceptación incorrecta. Que esto ocurre cuando el auditor concluye que todo está bien,
Pero en realidad sí existen errores importantes en la población, o sea, en el universo que no se, en la otra parte que no se revisó, ¿sí? La aceptación incorrecta quiere decir que es el riesgo de concluir que no hay un error cuando sí lo hay, ¿sí? Entonces, este es uno de los riesgos más delicados, porque puede llevar a emitir una opinión inapropiada sin detectar problemas que sean relevantes, ¿verdad? Puede que yo la muestra que seleccioné haya tenido errores, pero hayan tenido errores que se hayan considerado como no materiales o insignificativos. Pero quizá en esa documentación que no se revisó, hayan documentos donde sí hayan errores que pudieron haber modificado la opinión que vamos a dar. Entonces, ese es el riesgo de muestreo, ¿verdad? Cuando hay una aceptación incorrecta. Ahora, el otro elemento es el rechazo incorrecto. Aquí sucede todo lo contrario, porque acá nosotros concluimos que hay errores importantes cuando en realidad la información está razonablemente correcta. Ya cuando se analiza el universo, esos errores serían inmateriales, ¿sí? ¿Qué es el rechazo incorrecto? El riesgo de concluir que hay un error cuando no lo hay, ¿sí? Porque recuerden, somos humanos, nos podemos equivocar, se nos puede pasar algo, ¿verdad? Por eso es muy importante la verificación. Entonces, ese tipo de error no afecta directamente la opinión final, pero sí genera ineficiencia, porque obliga al auditor a realizar más pruebas de las necesarias. Algo importante que deben comprender es que nosotros no podemos eliminar completamente estos riesgos, ¿sí? Siempre eso los he dicho, pero sí los podemos reducir. ¿Cómo? Aumentando el tamaño de la muestra, mejorar la selección de los elementos que vamos a evaluar, y aplicar procedimientos que sean adecuados a ese tipo de muestra. Entonces, en términos técnicos, el riesgo de muestreo es una consecuencia natural de trabajar con muestras y su gestión es una parte fundamental del juicio profesional del auditor. En otras palabras, cuando nosotros trabajamos con una muestra, siempre va a existir la posibilidad de que nos equivoquemos, siempre. Pero nuestro trabajo consiste en reducir la posibilidad a un nivel aceptable mediante decisiones bien fundamentadas. Ahora, la selección de la muestra. Cuando nosotros enfrentamos a una población de datos o un universo de datos, no aplicamos siempre la misma estrategia, porque hay varias formas de seleccionar qué revisar. Y esa decisión principalmente depende del riesgo y de la materialidad o de la importancia relativa de los montos, que es lo mismo. Por ejemplo, podemos hacer el 100% de revisión, que aquí es cuando decidimos analizar todos los elementos, ¿sí? Y eso lo hacemos cuando el volumen de datos es bajo, cuando los rubros o las partidas son de alto valor y el riesgo muy alto. Por ejemplo, una inmobiliaria se podría llegar a realizar el 100% de las transacciones porque hay mucho dinero invertido, ¿verdad? Una constructora, ese tipo de empresas que tienen mucho capital invertido, ¿verdad? Y que los rubros, por ejemplo, sobre todo propiedad, planta y equipo o inventarios o ventas son rubros muy fuertes y los clientes sobre todo. Entonces ahí se puede decidir hacer un 100% de revisión. En este caso, no hay un muestreo porque se va a basar o se busca certeza total sobre una área específica. Ahora, cuando tenemos selección específica, en este enfoque nosotros no revisamos todo, pero tampoco seleccionamos una muestra representativa en el sentido estadístico, sino que la selección específica quiere decir que vamos a elegir o vamos a hacer una elección dirigida de elementos con características particulares. Por ejemplo, podemos elegir transacciones de alto monto. Ok, voy a hacer una revisión a partir de 50,000 quetzales. ¿Por qué 50,000? Ah, porque es la materialidad que yo determiné
en mi planificación. Entonces, yo en mi planificación dice, mi importancia relativa o mi nivel de materialidad es que yo voy a hacer o proponer ajustes a partir de 50,000 quetzales en adelante. Bueno, entonces, para verificar el tema de la materialidad y ir en concordancia con lo que planifiqué y el riesgo que existe, voy a revisar toda la documentación de 50,000 quetzales en adelante, ¿verdad? Porque yo sé que lo que es menor a 50,000 va a ser inmaterial. ¿Me explico? Por eso se llama una selección específica, porque yo con base a un juicio profesional técnico estoy determinando qué tipo de elementos o con qué características voy a revisar, ¿sí? Entonces acá el objetivo es enfocarse en lo más crítico, ¿sí? No en representar a todo el universo o la población. Y el muestreo, que ese es el enfoque más estructurado, porque nosotros seleccionamos una parte de la población con el objetivo de que sea representativa del total de datos. Entonces, a partir de esa muestra buscamos inferir conclusiones sobre todo ese universo. Y depende del riesgo y de la materialidad, porque ese punto es clave para poder entender la decisión del auditor, ¿verdad? El riesgo sabemos que es la probabilidad de que exista errores significativos y la materialidad, recordemos que es el nivel de importancia de un error dentro de los estados financieros. Ahora, si el riesgo es alto o los montos son significativos, el auditor va a tener que aumentar la muestra o revisar el 100% o seleccionar partidas críticas o que considere críticas o importantes. Entonces, en la práctica no solo se usa una de esas opciones, sino que podemos combinarlas. Por ejemplo, revisar el 100% de partidas importantes, ¿sí? O aplicar una selección específica en áreas que determinamos riesgosas. O usar muestreo en grandes volúmenes de datos. Entonces acá la selección de las muestras no es una decisión automática, sino que es una estrategia que se basa en riesgo y en materialidad, que nos permite enfocar nuestro trabajo donde realmente importa, ¿sí? Dicho de otra forma, nosotros no revisamos todo, ni tampoco revisamos al azar, ¿sí? Sino que decidimos qué revisar según qué tan importante y riesgoso sea. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ahora, la relación riesgo-evidencia. En auditoría hay una regla fundamental que guía prácticamente todo el trabajo. Y esa regla es: el nivel de riesgo determina cuánta evidencia se debe obtener, ¿sí? Primero entendamos el concepto clave, el riesgo de auditoría, ¿sí? Que, como ustedes ya saben, es la posibilidad de emitir una opinión incorrecta sobre los estados financieros. Es decir, nosotros siempre trabajamos con cierto nivel de incertidumbre y su objetivo es reducir ese riesgo a un nivel aceptable. Entonces, tenemos estas dos relaciones. A mayor riesgo, más evidencia. Cuando nosotros identificamos que existe un alto riesgo, por ejemplo, debilidad en controles, operaciones complejas o posibles errores, necesitamos respaldar más nuestras conclusiones. Eso implica aumentar el tamaño de la muestra, aplicar más procedimientos y obtener evidencia de mayor calidad. En términos técnicos, se va a incrementar la suficiencia de la evidencia, que se refiere a la cantidad necesaria para sustentar la opinión. Y la otra relación es a menor confianza, más pruebas. Que aquí hablamos de otro concepto importante, que es la confianza. ¿Qué es la confianza? Es el nivel de seguridad que el auditor tiene sobre la información o sobre los controles. Si el auditor no confía en el control interno o en la información proporcionada, no puede basarse en ella, ¿sí? Nosotros tenemos que confiar en lo que nos dice la administración, pero tenemos que estar seguros.
¿verdad? Por eso debemos de tener siempre el tema del escepticismo profesional. Entonces, ¿qué debía hacer? Debemos de realizar más pruebas sustantivas, verificar directamente las transacciones o buscar, perdón, evidencia externa o más confiable. Por eso, a mayor riesgo, más evidencia, o a menor confianza, más pruebas. Lo interesante es que estos elementos están totalmente conectados, ¿sí? Más riesgo, menos confianza, más trabajo del auditor. Esa sería como que la otra relación. Entonces, en la práctica no significa que el auditor va a ajustar constantemente su trabajo, ¿sí? Sino que no aplica siempre los mismos procedimientos, sino que modifica el alcance de la auditoría. O sea, la cantidad y el tipo de pruebas que va a aplicar según el nivel de riesgo que vaya identificando. De otra forma, o en otras palabras, el auditor no va a trabajar igual en todos los casos. Siempre hay algo que se hace diferente, porque no todos los negocios son iguales, aunque se dediquen a lo mismo. Si algo genera alguna duda, automáticamente aumenta la cantidad y la profundidad de la evidencia, hasta sentirse razonablemente seguros de nuestra conclusión. Porque recuerden que la evidencia es clave, ¿sí? Ahora, la importancia de la evidencia. Todo gira alrededor de la evidencia. En auditoría todo gira alrededor de la evidencia. No importa la experiencia del auditor, no importa su criterio, no importa su intuición. Si no hay evidencia que respalde lo que está concluyendo o lo que dice su opinión, simplemente no puede emitir una opinión válida, ¿sí? Por eso se dice que la evidencia es la base de la opinión del auditor. Entonces, cuando nosotros hablamos de opinión del auditor, nos vamos a referir a que va a ser la conclusión profesional sobre si los estados financieros son razonables, ¿sí? ¿Nos recordamos de eso? O en otras palabras, el informe final no se va a construir con suposiciones, sino que con información comprobable obtenida durante todo el proceso de auditoría. Entonces, la base de la opinión del auditor, cada conclusión que el auditor emite debe estar sustentada en evidencia. Eso va a implicar todo el hallazgo debe poder demostrarse, ¿sí? Si yo voy a decir que hay alguna deficiencia de control interno y lo voy a colocar como un hallazgo, lo debo de demostrar. Por ejemplo, para hacer el pago debe de pasar, se debe de solicitar a contabilidad el pago o al departamento de pagos. Pagos debe de pedir una autorización a un departamento superior o a algún superior para autorizar ese pago y para verificar que haya fondos, y hasta que eso se haga, se hace el pago. Ah, no, nosotros encontramos de que no se pidió la autorización, sino que se hizo el pago directamente. Ah, bueno, eso lo debemos documentar, ¿verdad? Y hay formas de comprobarlo, porque algunas para la autorización envían un correo o tienen una forma oficial o tienen una aplicación específica o dentro de sus sistemas no los deja realizar o registrar los pagos si no tienen una autorización previa de alguien más dentro del sistema. ¿Me explico? Entonces, dependiendo también del proceso que tengan, ¿verdad? Ahí vamos verificando todos esos sistemas, lo vamos documentando. Entonces ya en nuestro informe nosotros podemos respaldar o lo podemos demostrar. Que si hay algo, miren, no cumplieron con esto, ¿verdad? Entonces, toda conclusión también debe tener su respaldo, ¿sí? Todo juicio que hagamos debe de estar documentado. Sin evidencia, el informe pierde validez profesional. La evidencia nos ayuda a reducir errores, ¿sí? La evidencia permite detectar inconsistencias, omisiones o registros incorrectos. Y recordemos que el error significa que es una diferencia entre la información registrada y la realidad económica, ¿sí?
Mientras más adecuada sea la evidencia, mayor va a ser la capacidad del auditor para poder identificar esos errores antes de emitir nuestra opinión. También nos ayuda a aumentar la confiabilidad. Aquí hablamos de un concepto fundamental que es la confiabilidad, que es el nivel de credibilidad que se puede tener sobre la información. Cuando el auditor obtiene evidencia suficiente y adecuada, los usuarios de los estados financieros, que es la gerencia, los inversionistas o terceros, pueden confiar en que la información ha sido evaluada de forma profesional. Algo importante que ustedes deben tener siempre en cuenta o comprender es que la evidencia no solo sirve para que el auditor esté seguro, sino que también para que cualquier otra persona pueda entender y respaldar su conclusión. En otras palabras, la evidencia también cumple una función de transparencia y respaldo profesional. Entonces, básicamente, la evidencia es lo que convierte la auditoría en un proceso objetivo. ¿Sí? No es por creencias o por lo que yo pienso, por lo que yo creo o lo que yo siento, ¿no? Sino que lo podemos respaldar. Porque permite que la opinión del auditor esté basada en hechos verificables y no en percepciones. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, el auditor no dice esto está bien porque cree que está bien, ¿sí? Sino que lo dice porque puede demostrarlo con evidencia. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Vamos bien, jóvenes? Ahora, la aplicación práctica nos dice, por ejemplo, si el control interno es débil, aumenta el tamaño de la muestra y más pruebas sustantivas. En la auditoría, los conceptos no se quedan en teoría, ¿sí? El auditor constantemente toma decisiones basadas en lo que observa en la empresa. Un caso muy común es cuando evalúa el control interno, ¿sí? Recordemos que el control interno va a ser el conjunto de políticas y procedimientos que utiliza la empresa para poder asegurar que sus operaciones son correctas y confiables. Sí, eso es control interno. Eso también, por favor, en el glosario de términos, control interno. Cuando este control interno es débil, el auditor no puede confiar en que la información esté bien procesada y eso cambia completamente nuestra forma de trabajar. Si el control interno es débil, aumenta el tamaño de la muestra. Aquí el auditor necesita revisar más elementos, ¿sí? El tamaño de la muestra, recordemos, es la cantidad de elementos seleccionados dentro de una población o un universo. ¿Y por qué aumenta? Porque al haber más riesgos necesitamos más evidencia para reducir la incertidumbre y poder llegar a una conclusión razonable que podamos sustentar, que podamos respaldar, ¿sí? Y también nos hace que hagamos más pruebas sustantivas. Recordemos que pruebas sustantivas, que esto también por favor en el glosario, las pruebas sustantivas van a ser los procedimientos que buscan detectar errores directamente en los registros o en las transacciones, ¿sí? Me voy directamente al registro contable, eso es una prueba sustantiva. En este caso, nosotros dejamos de confiar en los controles de la empresa y empezamos a verificar directamente la información. Por ejemplo, empezar a revisar facturas, empezar a confirmar saldos, analizar transacciones. Aquí se conecta todo lo que hemos visto antes. Control interno débil, más riesgo. Mayor riesgo, más evidencia. Más evidencia, más trabajo del audit. ¿Sí? Todo lo vamos ahí interconectando. Acá lo importante es entender que el auditor adapta su trabajo según la situación. No aplicamos el mismo enfoque en todas las empresas porque no son iguales, ¿sí? Podemos tener dos empresas que se dedican a la fabricación de jugos, pero si ustedes van a ver sus procesos pueden que sean diferentes, sus líneas de trabajo pueden que sean diferentes, sus fórmulas para los jugos son diferentes, el personal es diferente, los procesos administrativos los manejan diferente.
eh, aunque sean del mismo giro de negocio, siempre tienen sus diferencias, ¿sí? Entonces, como les decía, lo importante acá es entender que nosotros adaptamos nuestro trabajo según la situación. No aplicamos siempre el mismo enfoque en cada empresa, sino que ajustamos nuestros procedimientos dependiendo de qué tan confiable sea el sistema que estamos evaluando. ¿Sí? Entonces, básicamente, si el auditor no puede confiar en la empresa, entonces confía menos y revisa más. ¿Sí? Confiamos menos y revisamos más. Porque no podemos confiar en las afirmaciones o en las aseveraciones que está haciendo la empresa. Ahora, en esta imagen habla de la conclusión de auditoría. Ustedes pueden ver ahí el esquema. Que lo que se está mostrando aquí es como toda la auditoría se construye paso a paso hasta llegar a una conclusión confiable. Primero hay que entender que una auditoría no es solo revisar números, es un proceso estructurado donde cada elemento cumple una función clave. ¿Sí? El primero, la evidencia, ¿sí? Que va a ser igual a la base de toda la auditoría. ¿Sí? Podemos ver acá. Aquí se resalta que todo comienza con la evidencia. Cuando hablamos de evidencia nos vamos a referir a toda la información que nosotros vamos a recopilar, documentos, registros, confirmaciones, entre otros. ¿Sí? Acá se mencionan dos ideas importantes, que es la recopilación exhaustiva y los datos verificables. La primera, que es la recopilación exhaustiva, significa que el auditor debe obtener suficiente información. ¿Sí? Y los datos verificables es que la información debe poder comprobarse, no solo asumirse. ¿Sí? Yo creo que sí está el documento X. No, aquí está el documento X. ¿Me explico? Ahora, esto es clave porque la evidencia es lo que respalda la opinión. ¿Sí? Sin evidencia no hay auditoría válida. Por eso aparece el concepto de fundamentos seguros. ¿Sí? Ya que una auditoría sólida empieza con una información confiable. El segundo elemento es el muestreo. ¿Sí? En esta parte se explica cómo el auditor trabaja de forma inteligente. Aquí aparecen tres ideas técnicas. La primera, que es la optimización de recursos, que eso es usar el tiempo y esfuerzo de una forma eficiente. Aparece el tema del enfoque selectivo, que el enfoque selectivo es no revisar todo, sino lo más relevante. Y la precisión, que es asegurar que la muestra represente bien la población o el universo. ¿Sí? Entonces, el muestreo permite mantener eficiencia sin perder la calidad de la auditoría. Además, se menciona el flujo de trabajo, lo que implica que el auditor no organiza su trabajo de manera estructurada. Perdón, el auditor organiza su trabajo de manera estructurada y eficiente. ¿Sí? Y el tercer elemento es el juicio profesional. El juicio profesional es igual a clave. ¿Por qué? Porque aquí entramos en una de las partes más importantes de la auditoría, que es el juicio profesional. ¿Qué significa? Como ustedes ya conocen, la capacidad del auditor para poder analizar información, interpretar resultados y tomar decisiones. Acá se destacan dos aspectos, que es la interpretación experta y la toma de decisiones críticas. La interpretación experta no solo es ver datos, sino que es entenderlos, ¿sí? Y la toma de decisiones críticas es decidir si hay errores o no. Esto es esencial porque la evidencia no es concluyente, es persuasiva. El auditor debe interpretar, ¿sí? Por eso aparece el símbolo del cerebro. Y la balanza, porque está representando el análisis y el equilibrio. Entonces, en la integración de todo el proceso, en el centro de la imagen, se observa errores detectados y datos analizados. Acá. Entonces, esto representa el trabajo del auditor de identificar posibles errores, analizar la información y evaluar su impacto. Entonces, el resultado final
de toda esta estructura lleva a una conclusión, que es la auditoría finalizada y válida, y con evidencia suficiente y adecuada. Y aparece también un concepto clave que es evidencia suficiente y adecuada. Entonces, eso significa que nosotros hemos obtenido la cantidad y calidad necesaria de información para sustentar nuestra opinión. ¿Sí? Entonces, al final, lo que esta imagen nos quiere transmitir es que la auditoría no es solo revisar información, sino que construir una conclusión con base en evidencia, aplicar técnicas como el muestreo para ser eficientes y utilizar el juicio profesional para interpretar correctamente los resultados. Cuando todo esto se hace bien, nosotros podemos emitir una opinión con seguridad porque sabemos que está respaldada por evidencia suficiente y un análisis adecuado. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Evelyn? Hola, Lick, buenas tardes. ¿Qué tal? Lick, perdone, yo sí tengo una duda. ¿Sí? Escuché que dijo de que con 2 palabras teníamos que hacer un glosario, dijo. Ah, sí. Bueno, les he ido mencionado algunas. No sé si los compañeros las anotaron. De lo que recuerdo está el riesgo de muestreo. Está... ¿cuál otra era? Se me pasaron. Lick, si gusta, se la puedo decir. Por favor, o si lo puede poner aquí en los mensajes del chat. Ok, ya estoy. Ahorita los coloco. Gracias, muy amable. Ahí nos lo va a hacer favor la compañera de colocarlos. Ok, gracias. Y Lick, ¿solo ¿Sí? con las que ella coloque tenemos que hacer el glosario o Eh, con mm, las que encontremos en las diapositivas? sí. El glosario, los glosarios de ustedes no todas van a tener la misma cantidad de preguntas o de palabras o no van a tener siempre las mismas palabras, sino que van a ser palabras que ustedes consideren importantes, ¿verdad? O que, por ejemplo, en el momento no entendieron y las investigaron, ¿verdad? Eso es lo que deben de plasmar en su glosario y también conceptos que yo les voy a ir diciendo conforme vayamos avanzando. Ah, ok, gracias, Lick. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Ok. Entonces aquí está nuestra primera evaluación de la fase, autoevaluación de la fase 2. Acá están las 5 preguntas que ustedes deben de contestar en función al contenido que terminamos de ver hoy hasta acá. Y vamos a continuar con un tema muy importante. Yo les voy a enviar captura de esta, de estas preguntas. También se las voy a colocar como en la fase anterior en la plataforma para que ustedes puedan tenerlas y poder llevar a cabo la actividad. De la misma forma, por favor, a mano, escanean su hoja, identifican bien su hoja, por favor, y la publican en la actividad que se va a colocar en la plataforma. ¿Para cuándo sería la tarea? ¿Cómo, perdón? ¿Para cuándo sería la tarea? Estas se las voy a dejar para mañana, porque solo son 5 preguntas. Mañana hasta las 23 horas van a tener para poder publicarlo. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar en un tema muy, muy importante que solo hemos hablado de control interno, evaluar el control interno, tal, tal, tal. Pero ahora sí vamos a conocer qué es el control interno como tal. ¿Sí? Cuando hablamos de control interno o de control, no nos estamos refiriendo únicamente a revisar o supervisar algo de una forma superficial, sino que el control es un proceso mucho más estructurado dentro de una organización. El control implica comprobación, implica inspección o verificación. Es decir, consiste en evaluar si las actividades que se están realizando realmente cumplen con lo que se planificó. Esto en relación a la organización, ¿sí? El control interno lo hace la organización. Nosotros
verificamos que se cumpla con lo que la organización ha planificado o con lo que tienen sus manuales, porque en Guatemala es poco común, pero sí hay empresas que tienen sus manuales de contabilidad, su manual de recurso humano, tienen normas de comportamiento, etcétera, ¿verdad? Están bien estructuradas organizacionalmente hablando. Sus valores bien definidos, su misión, su visión, su organigrama, su estructura organizacional, todo está bien estructurado. Tienen sus manuales, entre otros. Entonces nosotros con el control interno verificamos que todo eso se cumple. ¿Sí? Ahora, el control interno, les decía, implica comprobación, inspección o verificación. Es decir, consiste en evaluar si las actividades que se están realizando realmente cumplen con lo que se está o con lo que se planificó. Aquí es importante entender que algunos términos como la comprobación, por ejemplo, que la comprobación es validar que la información o los resultados sean correctos, ¿verdad? Como la inspección, que es observar directamente cómo se ejecutan los procesos, y la verificación, que es confirmar que todo cumple con normas o criterios establecidos. Ahora bien, el control tiene un propósito bastante claro, que es asegurar que se logren los resultados esperados o planificados. Eso significa que no solo se actúa después de que ocurren los errores, sino que también ayuda a prevenirlos. ¿Sí? El control nosotros siempre tenemos que tenerlo con un enfoque correctivo, perdón, con un enfoque preventivo más que correctivo. ¿Sí? Siempre lo preventivo va a ser mucho mejor. Va a implicar un poco de más trabajo, sí, pero es mejor prevenir que lamentar. ¿Por qué? Porque los errores correctivos ya pueden representar pérdidas económicas o gastos que no se tenían planificados para la empresa o para la organización, ¿sí? Entonces, en términos más técnicos, el control permite comparar lo planificado con lo ejecutado y detectar posibles desviaciones que pueden haber sucedido durante el desarrollo de los procesos. El control apoya el desarrollo de la organización. ¿Por qué? Porque le permite identificar fallas a tiempo, le facilita la toma de decisiones correctivas y mejora la eficiencia en los procesos. Y aquí es donde deben quedarse ustedes con la idea más importante del control, que es el control no es solo revisar, sino que es asegurar que todo funcione correctamente. Ahora, partiendo de este concepto general, surge una pregunta clave dentro del ámbito de la auditoría. Y esa pregunta es, ¿cómo se aplica este control de manera estructurada dentro de una organización? ¿Sí? Y justamente eso nos lleva al siguiente paso, donde ya hablamos solo de control, ya no hablamos solo de control en general, sino de algo más específico y fundamental, que es el control interno. ¿Sí? El control interno, o las siglas que aparecen ahí, que es SCI, que es el Sistema de Control Interno. ¿Sí? Ahora que ya entendemos el concepto general de control, es importante dar un paso más allá y llevarlo a un nivel organizacional más estructurado. Cuando hablamos de control interno o sistema de control interno, nos vamos a referir a un sistema, no a una actividad aislada. Es decir, va a ser un conjunto organizado de elementos que trabajan en conjunto, valga la redundancia, dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, el control interno se va a definir como un conjunto de planes, de métodos y de procedimientos. Entonces, vamos a entender esto un poco mejor. Por ejemplo, ¿qué son planes? Los planes establecen lo que la organización quiere lograr, o sea, sus objetivos. ¿Qué son los métodos? Indican cómo se deben de hacer las cosas, o sea, la forma de trabajar para el cumplimiento de esos objetivos, ¿sí? O para el desarrollo de esos planes. Y los procedimientos van a ser los pasos específicos que se siguen en cada proceso, ¿sí? Todo esto se diseña con un propósito claro dentro de la organización.
y uno de sus objetivos principales es proteger los activos. ¿Sí? ¿Qué son los activos? Son los recursos de la empresa como el efectivo, los inventarios, los equipos, etc. Entonces, el control interno busca evitar pérdidas, robos o usos indebidos de esos recursos. Y también permite asegurar información confiable. Y esto es clave en una auditoría porque la toma de decisión depende de que la información financiera y operativa sea correcta, completa y oportuna. Además, el control interno apoya el cumplimiento de los objetivos, es decir, ayuda a que la organización logre lo que se ha propuesto, reduciendo errores, mejorando la eficiencia. Ahora, hay un punto fundamental que muchas veces se malinterpreta, que es el control interno no es responsabilidad exclusiva del auditor, porque nosotros únicamente lo evaluamos, ¿sí? Aunque la auditoría evalúa el sistema de control interno, quienes lo ejecutan día a día son todas las personas dentro de la organización, desde la alta dirección hasta el personal operativo. Y eso significa que el control interno funciona solo si todos participan y cumplen su rol. ¿Sí? Y con esto ya podemos ver que el control deja de ser algo general y se convierte en un sistema organizado dentro de la empresa. Ahora bien, si ya entendemos qué es el control interno, el siguiente paso lógico es analizar para qué existe realmente dentro de la organización. ¿Sí? Y eso nos lleva directamente a los tipos de control. Entonces, dentro del control interno, no todos los controles cumplen la misma función. Por eso es importante clasificarlos en dos grandes tipos de controles que tenemos. Bueno, hay varios tipos, pero yo personalmente me enfoco en dos, ¿verdad? Que son los controles contables y los controles administrativos. Primero tenemos los controles contables. Que los controles contables, estos están directamente relacionados con la información financiera. Su objetivo principal es proteger los activos y garantizar que los registros sean confiables. Cuando hablamos de proteger activos, aquí nos referimos a evitar situaciones como errores en registros, fraudes o pérdidas de recursos, ¿verdad? Que los colaboradores no se roben las cosas del inventario o las hojas o qué sé yo, ¿no? Entonces, resguardar todos los recursos de la empresa. Y cuando hablamos de registros confiables, significa que la información contable debe ser correcta, completa y oportuna. Por ejemplo, un control contable sería una conciliación bancaria, porque nos permite verificar que el efectivo registrado coincide con la realidad. Por otro lado, tenemos los controles administrativos, ¿sí? Que estos no se enfocan directamente en los números, sino que cómo funciona la organización en sí. Entonces, sus objetivos principales es mejorar la eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento de políticas. Aquí ya hablamos de temas como procedimientos internos, supervisión del personal, cumplimiento de normas internas, entre otros, ¿sí? Por ejemplo, establecer funciones claras para que cada colaborador o que cada empleado implemente procesos de autorización para ciertas actividades, ¿no? O tener funciones claras para cada colaborador, ¿verdad? Que exista una adecuada segregación de funciones. No voy a tener a dos personas haciendo lo mismo si lo puede hacer una sola, sino que aprovechar ese otro recurso humano en otra área donde se necesite realmente ese apoyo. Ese tipo de cosas, ver el control administrativo, ¿verdad? La eficiencia operativa, la eficiencia de los procesos de gestión, ¿verdad? Y los controles contables se enfocan más en lo económico o en lo financiero. Entonces, podemos verlo así. Los controles contables cuidan la información financiera, los controles administrativos cuidan el funcionamiento de la organización, ¿sí? Si lo queremos ver de manera muy sencilla. Ambos son necesarios, ¿sí?
y se complementan para que el sistema de control interno funcione correctamente. Y con esto surge algo muy importante. Si existen diferentes tipos de controles, también es necesario entender qué se busca lograr con todos ellos en conjunto dentro de la empresa. Y eso nos lleva de los tipos de control que nos ayudan a entender de forma global todo el sistema, porque nos lleva a definir o a entender cuál es el propósito del control. ¿Sí? Cuando analizamos el propósito del control, debemos entender que no es algo que exista por una formalidad, ¿sí? Sino que cumple funciones clave dentro de la empresa. En primer lugar, el control busca evitar errores y fraudes, ¿sí? Eso implica detectar y prevenir situaciones que pueden afectar la información o los recursos de la empresa. Ahí no solo vamos a hablar de fraude intencional, sino que también de errores humanos que pueden generar impactos importantes. Recordemos que fraude y error es diferente. El fraude es algo intencionado y el error es algo involuntario. Además, también el control permite mejorar la gestión, es decir, la forma en que se va o en que se administran los recursos y se toman decisiones. Cuando hay buenos controles, la información es más confiable y eso facilita decisiones más acertadas. También cumple el papel de optimizar el uso de los recursos. Y eso significa usar de manera eficiente el dinero, el tiempo y el esfuerzo, evitando desperdicios o procesos que no sean necesarios. Ahora bien, hay un cambio importante en cómo se entiende el control hoy en día. Antes se veía principalmente como un mecanismo de cumplimiento legal, ¿sí? Hoy se entiende como una herramienta para lograr eficiencia y para lograr resultados. Es decir, no solo se controla para cumplir, sino que para mejorar el desempeño de la organización también, ¿sí? Tiene ese doble enfoque. Y con esa visión más moderna del control, ya estamos listos para comprender cómo se organiza de manera estructurada. Lo que nos lleva directamente a los objetivos del sistema de control interno. Porque una cosa es el propósito, ¿sí? Y otro tema son los objetivos, son totalmente diferentes. Cuando hablamos de los objetivos del sistema de control interno, nos vamos a referir a lo que la organización espera lograr al implementar controles adecuados dentro de sus procesos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el sistema de control interno busca proteger los recursos. ¿Qué quiere decir? Que los va a salvaguardar o va a salvaguardar los activos de la empresa como el dinero, los inventarios o puede ser información. Eso implica evitar pérdidas, robos o algún uso indebido de los recursos. Otro objetivo importante es garantizar la eficiencia y la economía. Eficiencia significa hacer las cosas bien utilizando menor cantidad de recursos posible. Y la economía se refiere a adquirir y utilizar recursos al menor costo sin sacrificar la calidad. Ambos conceptos ayudan a mejorar el desempeño general de la organización y sus finanzas también ayudan a tener controlado ese aspecto. También se busca cumplir con los objetivos organizacionales, que implica que todas las actividades y control estén alineados con las metas estratégicas de la empresa. Un objetivo fundamental es asegurar información confiable. Eso significa que todos los datos financieros y operativos sean correctos, sean completos y sean oportunos, lo cual es clave para la toma de decisiones. Y finalmente, en el sistema de control interno permite detectar y corregir errores. No solo se va a enfocar en prevenir, sino también en identificar las fallas cuando ocurren y aplicar acciones correctivas a tiempo o preventivas en su efecto.
Entonces, en conjunto, todos estos objetivos permiten que la organización funcione de manera más ordenada y segura y orientada a el cumplimiento o a la obtención de resultados. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta el momento? Acá voy un poco rápido porque quiero llegar a un elemento muy importante del control interno, que ahí es donde nos vamos a detener un poco. Entonces, las características del sistema de control interno. Cuando analizamos las características del sistema de control, es importante entender que no se trata solo de reglas o de procedimientos, sino que de cómo funciona dentro de la organización, ¿sí? Primero, el sistema de control interno es responsabilidad de la gerencia, no del auditor, no de los colaboradores, de la gerencia. Eso significa que la alta dirección es quien debe diseñar, implementar y supervisar el sistema, ¿sí? Aunque todos participan, la responsabilidad principal recae en quienes dirigen la organización. Otra característica clave es que está integrado en todas las áreas. No funciona de forma aislada, sino que está presente en cada proceso, en la contabilidad, en las operaciones, en el recurso humano, en la bodega, etcétera, ¿sí? Eso asegura que el control sea continuo y no solo puntual o en algunas áreas. También debemos de destacar que el sistema de control previene errores y fraudes. A través de los controles adecuados se busca reducir riesgos antes de que se materialice. Por eso el enfoque preventivo. Porque ya sea por fallas humanas o acciones intencionales, ¿sí? Entonces, prevenir lo es todo. Y dentro del sistema de control interno, el tema de la prevención es esencial. Finalmente, el sistema de control requiere segregación de funciones. Esto significa dividir responsabilidades para poder evitar que una sola persona controle todo un proceso. Por ejemplo, autorizar, ejecutar y registrar una operación. Esa separación reduce significativamente el riesgo de errores y de fraudes. Por ejemplo, la segregación de funciones es algo muy fundamental, por ejemplo, en el sector público. Por ejemplo, la misma persona que emite los cheques no es la persona que hace la solicitud de compra para algo, ¿verdad? Entonces, hay un proceso de quién autoriza, quién solicita el producto, quién lo paga, quién lo recibe, quién lo registra, etcétera, ¿sí? Hay una segregación de funciones muy bien definida para evitar justamente los casos de corrupción. Igual en las empresas privadas, ¿verdad? El que emite los cheques no puede ser el que haga las conciliaciones bancarias. Desde mi particular punto de vista, debería de ser alguien diferente, ¿verdad? Porque si yo emito los cheques, yo llevo el libro de bancos, yo hago las conciliaciones bancarias, o sea, yo tengo todo el control económico, entonces, de la organización. Y se puede prestar para tentaciones, ¿verdad ustedes? Como seres humanos nunca estamos libres de ese tipo de situaciones. Entonces, siempre tener un enfoque preventivo y una adecuada segregación de funciones dentro de nuestro equipo es esencial. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda hasta el momento? Aquí es donde ustedes deben de quedarse con la idea más importante de todo esto, que es el que el control interno funciona como un sistema, ¿sí? No es un área específica, sino que es un conjunto de elementos que se interrelacionan, que operan en toda la organización. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, el proceso de control, esta es una herramienta fundamental que permite verificar si las actividades de la organización se están desarrollando conforme a lo planificado. Todo comienza con el estándar, que es una meta o una norma, ¿sí? Puede ser un presupuesto, puede ser una política o puede ser un nivel esperado de desempeño.
¿verdad? Los famosos KPIs pueden ser, o los índices o mejor conocidos como índices de desempeño. Entonces, el estándar es la referencia o meta que la empresa se establece. Luego se identifica el hecho real, que es el resultado obtenido en la práctica, lo que realmente ocurrió durante la ejecución de las actividades. Entonces, luego de tener identificados esos dos procesos, se realiza la comparación, que ahí es donde se analiza la diferencia entre el estándar y el hecho real, lo que permite evaluar si se está cumpliendo o no con lo esperado. Por ejemplo, yo en lo estándar me establecí la meta de elevar las ventas un 10%. Ya en el hecho real es porque yo ya tengo datos para poder verificar si yo aumenté esas ventas en un tiempo determinado. Y resulta que no llegué al 10, pero llegué al 7%. Entonces, después de definir mi estándar, de tener ya los hechos reales, entramos en la comparación para poder determinar si vamos por buen camino o ya cumplimos con la meta, ¿verdad? O si todavía nos falta algo que mejorar para lograr el objetivo. Luego de la comparación surge la desviación, que es la diferencia que se detecta. Puede indicar errores, ineficiencias o incluso resultados mejores a los esperados, que es esa variación que existe entre lo estándar y el hecho real, ¿verdad? El resultado de la comparación que se da. Finalmente, después de la desviación, se aplican acciones correctivas, que son decisiones o ajustes que buscan corregir las desviaciones y mejorar el desempeño en el futuro, ¿verdad? Entonces, ese proceso permite mantener el control de las operaciones y asegurar que la organización funcione de una manera ordenada y eficiente. Ok, solo quiero ver cuánto nos falta. Todavía nos falta para ese proceso. Okay. Ok, por la hora nos vamos a quedar acá. Por favor anoten que nos tocaría la diapositiva 31 o el tema que es los elementos del sistema de control interno. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ok, entonces, por favor recuerden, se les va a estar colocando la actividad de la autoevaluación 1 de la fase 2 en la plataforma. La fecha de entrega va a ser para el día de mañana, van a tener hasta las 23 horas para poder subir su tarea. Adicionalmente, se va a estar colocando otra actividad que va a ser un trabajo de investigación. Y luego pues vamos a ir colocando más actividades, se les va a ir notificando también. Y cuando ya estén las actividades les voy a enviar captura de que ya están en la plataforma para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, sin más que agregar y si no hay dudas o algún comentario al respecto, les voy a molestar que puedan activar su cámara para la captura de pantalla de la asistencia. Y si gustan, nos podemos unos 10 minutos, si gustan, para conectarnos a contabilidad. Los que estén en contabilidad, para que ustedes puedan tomar agua, no sé, comer algo en ese poco tiempo, pero que puedan aprovechar. Entonces, por favor, una sonrisa grande para la cámara a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un gusto poder saludarlos. Y nos miramos en contabilidad. Si alguien había levantado la mano. ¿No? Ok. Entonces nos miramos en 10 minutos. Feliz tarde.